El caso de Lady St. Knox. Por Arthur Conan Doyle. Las relaciones entre Douglas Stone y la famosa Lady St. Knox eran muy conocidas tanto entre los círculos de moda, de los que ella era un miembro brillante, como entre los organismos científicos que lo contaban entre sus más ilustres colegas. Naturalmente, hubo, por tanto, un interés muy generalizado cuando una mañana se anunció que la dama había tomado absoluta y definitivamente el velo, y que el mundo no volvería a verla más. Cuando, al final de este rumor, llegó la seguridad de que el célebre cirujano, el hombre de nervios de acero, había sido encontrado por la mañana por su ayuda de cámara, sentado a un lado de su cama, sonriendo agradablemente al universo, con ambas piernas metidas en un costado de sus pantalones, y su gran cerebro tan valioso como una gorra llena de gachas. El asunto era lo suficientemente fuerte como para provocar un poco de interés en la gente que nunca había esperado que sus cansados nervios fueran capaces de tal sensación. Douglas Stone en su mejor momento fue uno de los hombres más notables de Inglaterra. De hecho, difícilmente podría decirse que alguna vez haya alcanzado su mejor momento, ya que solo tenía 39 años en el momento de este pequeño incidente. Quienes lo conocían mejor sabían que, a pesar de su fama como cirujano, podría haber triunfado con mayor rapidez en cualquiera de una docena de líneas de la vida. Podría haberse abierto camino hacia la fama como soldado, luchar por ella como explorador, intimidarlo en los tribunales o construirla con piedra y hierro como ingeniero. Nació para ser grande, porque podía planear lo que otro hombre no se atrevía a hacer, y podía hacer lo que otro hombre no se atrevía a planear. En cirugía nadie pudo seguirlo. Su valor, su juicio, su intuición, eran cosas aparte. Una y otra vez su cuchillo cortó la muerte, pero al hacerlo rozó los mismos manantiales de la vida, hasta que sus asistentes quedaron tan blancos como el paciente. Su energía, su audacia, su plena confianza en sí mismo. ¿No perdura aún el recuerdo de ellos al sur de Marylebone Road y al norte de Oxford Street? Sus vicios eran tan magníficos como sus virtudes e infinitamente más pintorescos. Por grandes que fueran sus ingresos, y era el tercero más grande de todos los hombres profesionales en Londres, estaban muy por debajo del lujo de su vida. En lo profundo de su compleja naturaleza yacía una rica vena de sensualismo, en cuyo deporte depositó todos los premios de su vida. El ojo, el oído, el tacto, el paladar, todos eran sus amos. El ramo de añadas antiguas, el aroma de exóticos raros, las curvas y tintes de las cerámicas más delicadas de Europa, fueron en estos en los que se transformó la rápida corriente de oro. Y luego vino su repentina y loca pasión por Lady St. Knox, cuando una sola entrevista con dos miradas desafiantes y una palabra susurrada lo encendió. Ella era la mujer más encantadora de Londres y la única para él. Era uno de los hombres más guapos de Londres, pero no el único para ella. Le gustaban las nuevas experiencias y era amable con la mayoría de los hombres que la cortejaban. Pudo haber sido causa o efecto el que Lord St. Knox aparentara 50 años, aunque solo tenía 36. Este señor era un hombre tranquilo, silencioso, de tono neutro, de labios finos y párpados pesados, muy dado a la jardinería y lleno de hábitos hogareños. En un tiempo le había gustado actuar, incluso había alquilado un teatro en Londres, y en sus tablas vio por primera vez a la señorita Marion Dawson, a quien le había ofrecido su mano, su título y el tercio de un condado. Desde su matrimonio, su temprana afición le resultaba desagradable. Ni siquiera en el teatro privado era posible convencerle de que ejerciera el talento que tantas veces había demostrado poseer. Era más feliz con una papa y una regadera entre sus orquídeas y crisantemos. Era un problema bastante interesante si,
Carecía absolutamente de sentido o carecía miserablemente de espíritu. ¿Conocía las costumbres de su dama y las toleraba, o era un simple tonto ciego y cariñoso? Era un tema que debía discutirse mientras bebían tazas de té en pequeños salones acogedores, o con la ayuda de un cigarro en los miradores de los clubes. Amargos y claros fueron los comentarios entre los hombres sobre su conducta. Solo uno tuvo una buena palabra que decir en su favor, y fue el miembro más silencioso del salón de fumar. Lo había visto domar un caballo en la universidad y parecía haber dejado una impresión en su mente. Pero cuando Douglas Stone se convirtió en el favorito, todas las dudas sobre el conocimiento o la ignorancia de Lord St. Knox quedaron disipadas para siempre. No hubo subterfugios respecto de Stone. A su manera impetuosa y prepotente, desafiaba toda cautela y discreción. El escándalo se hizo notorio. Un organismo científico insinuó que su nombre había sido eliminado de la lista de sus vicepresidentes. 3 amigos le imploraron que considerara su crédito profesional. Los maldijo a los 3 y gastó 40 guineas en un brazalete para llevárselo a la dama. Él estaba en su casa todas las noches y ella conducía su carruaje por las tardes. Ninguna de las partes intentó ocultar sus relaciones. Pero llegó por último, un pequeño incidente que los interrumpió. Era una noche deprimente de invierno, muy fría y racheada, con el viento silbando en las chimeneas y golpeando los cristales de las ventanas. Una fina salpicadura de lluvia tintineaba sobre el cristal con cada nuevo susurro del vendaval, ahogando por un instante el sordo gorgoteo y goteo de los aleros. Douglas Stone había terminado de cenar y estaba sentado junto al fuego del estudio, con una copa de rico oporto sobre la mesa de malaquita que tenía al lado. Mientras se lo llevaba a los labios, lo sostuvo contra la luz de la lámpara, y observó con ojos de conocedor las diminutas escamas de ala de abeja que flotaban en sus ricas profundidades de rubí. El fuego, al brotar, arrojaba luces intermitentes sobre su rostro calvo y bien definido, con sus ojos grises muy abiertos, sus labios gruesos pero firmes y su mandíbula profunda y cuadrada, que tenía algo de romano en su fuerza y su animalismo. Sonreía de vez en cuando mientras se recostaba en su lujoso sillón. De hecho, tenía derecho a sentirse muy satisfecho porque, contra el consejo de 6 colegas, había realizado ese día una operación de la que solo se conocían 2 casos, y el resultado había sido brillante más allá de toda expectativa. Ningún otro hombre en Londres habría tenido la osadía de planear o la habilidad para ejecutar una medida tan heroica. Pero había prometido a Lady St. Knox verla esa noche y ya eran las 8:30. Tenía la mano extendida hacia el timbre para ordenar el carruaje cuando escuchó el golpe sordo de la aldaba. Un instante después se oyó un ruido de pies en el vestíbulo y el ruido de una puerta que se cerraba bruscamente. «Un paciente para verlo, señor, en el consultorio», dijo el mayordomo. «¿Sobre el mismo?» «No, señor, creo que quiere que salgas». «Es demasiado tarde», gritó Douglas Stone con mal humor. «No iré». «Esta es su tarjeta, señor». El mayordomo lo presentó en la bandeja de oro que le había regalado a su amo la esposa de un primer ministro. Jamel Ali, Esmirna. Tararear. Supongo que ese tipo es turco. Sí, señor. Parece como si viniera del extranjero, señor. Y está en una forma terrible. Vaya, vaya. Tengo un compromiso. Debo ir a otro lugar. Pero lo veré. Muéstrale aquí, Pim. Unos momentos más tarde, el mayordomo abrió la puerta y dio paso a un hombre pequeño y decrépito,
que caminaba con la espalda encorvada y con el movimiento hacia adelante de la cara y el parpadeo que acompaña a la visión extremadamente corta. Su rostro era moreno y su cabello y barba de un negro intenso. En una mano sostenía un turbante de muselina blanca con rayas rojas, y en la otra un pequeño bolso de gamuza. «Buenas noches», dijo Douglas Stone cuando el mayordomo cerró la puerta. «¿Hablas inglés, supongo?» «Sí, señor. Soy de Asia Menor, pero hablo inglés, cuando hablo lento». «¿Querías que saliera? Lo entiendo». «Sí, señor. Tenía muchas ganas de que vieras a mi esposa. Podría ir por la mañana, pero tengo un compromiso que me impide ver a su esposa esta noche». La respuesta del turco fue singular. Tiró del cordón que cerraba la boca de la bolsa de gamuza, y derramó un chorro de oro sobre la mesa. «Hay 100 libras allí», dijo, «y le prometo que no le llevará ni una hora. Tengo un taxi listo en la puerta». Douglas Stone miró su reloj. Una hora no sería demasiado tarde para visitar a Lady St. Knox. Él había estado allí más tarde. Y la tarifa fue extraordinariamente alta. Sus acreedores lo habían presionado últimamente, y no podía permitirse el lujo de dejar pasar esa oportunidad. «Iré». «¿Cuál es el caso?», preguntó. «Oh, qué triste es». «Qué triste». «¿Acaso no has oído hablar de las dagas de los almohades?» «Nunca». «Ah, son dagas orientales de gran antigüedad, y de forma singular, con la empuñadura como lo que se llama estribo. Soy un comerciante de curiosidades». «Comprende, y por eso he venido a Inglaterra desde Esmirna, pero la semana que viene volveré una vez más. Muchas cosas traje conmigo, y me quedan pocas, pero entre ellas, para mi pena, está uno de estos puñales». «Recordará que tengo una cita, señor», dijo el cirujano, con cierta irritación. «Por favor, limítese a los detalles necesarios». «Verás que es necesario. Hoy mi mujer cayó desmayada en el cuarto donde guardo mis mercancías, y se cortó el labio inferior con este maldito puñal de los almohades». «Ya veo», dijo Douglas Stone, levantándose. «¿Y desea que le vende la herida?» «No, no, es peor que eso». «¿Entonces qué?» «Estas dagas están envenenadas». «¿Envenenada?» «Sí, y no hay hombre, ni del este ni del oeste, que pueda decir ahora cuál es el veneno o cuál la cura. Pero todo lo que se sabe lo sé, porque mi padre estuvo en este negocio antes que yo, y hemos tenido mucho que ver con estas armas envenenadas». «¿Cuáles son los síntomas?» «Sueño profundo y muerte en 30 horas». «Y dices que no hay cura. ¿Por qué entonces deberías pagarme esta considerable tarifa?» «Ninguna droga puede curar, pero el cuchillo sí». «¿Y cómo?» «El veneno es de lenta absorción. Permanece durante horas en la herida». «Entonces, ¿el lavado podría limpiarlo?» «No más que en una mordedura de serpiente. Es demasiado sutil y demasiado mortal». «¿Entonces escisión de la herida?» «Eso es». «Si está en el dedo, quíteselo». Así decía mi padre siempre. «Pero piensa, ¿dónde está esta herida y qué es mi esposa?» «Es espantoso». Pero la familiaridad con asuntos tan sombríos puede atenuar la simpatía de un hombre. Para Douglas Stone este ya era un caso interesante, y descartó como irrelevantes las débiles objeciones del marido. «Parece ser eso o nada», dijo, bruscamente. «Es mejor perder un labio que una vida». «Ah,
Sí, sé que tienes razón. Bueno, es el destino y hay que afrontarlo. Yo tengo el taxi y tú vendrás conmigo y harás esto. Douglas Stone sacó su caja de bisturíes de un cajón y se la metió en el bolsillo, junto con un rollo de vendas y una compresa de pelusa. No debía perder más tiempo si iba a ver a Lady St. Knox. Estoy listo, dijo, poniéndose el abrigo. ¿Quieres tomar una copa de vino antes de salir a este aire frío? Su visitante se apartó y alzó una mano en señal de protesta. Olvidas que soy musulmán y un verdadero seguidor del profeta, dijo. Pero dime, ¿qué es esa botella de vidrio verde que llevas en el bolsillo? Es cloroformo. Ah, eso también nos está prohibido. Es un espíritu y no utilizamos esas cosas. ¿Qué? Permitiría que su esposa fuera operada sin anestesia. Ah. Ella no sentirá nada, pobre alma. Ya ha llegado el sueño profundo, que es la primera acción del veneno. Luego le he dado nuestro opio de Esmirna. Vamos, señor, que ya ha pasado una hora. Al salir a la oscuridad, una cortina de lluvia cayó sobre sus rostros, y la lámpara del vestíbulo, que colgaba del brazo de una cariátide de mármol, se apagó con una pelusa. Pim, el mayordomo, empujó la pesada puerta, esforzándose con fuerza con el hombro contra el viento, mientras los dos hombres avanzaban a tientas hacia el resplandor amarillo, que indicaba dónde esperaba el taxi. Un instante después seguían su viaje. ¿Está lejos?, preguntó Douglas Stone. Oh, no. Tenemos un lugar muy tranquilo junto a Euston Road. El cirujano presionó el resorte de su repetidor y escuchó los pequeños tintineos que le indicaban la hora. Eran las 9:15. Calculó las distancias y el breve tiempo que le llevaría realizar una operación tan trivial. Debería comunicarse con Lady St. Knox a las 10. A través de las ventanas empañadas vio pasar danzando las borrosas lámparas de gas, con ocasionalmente el resplandor más amplio de la fachada de una tienda. La lluvia golpeaba y repiqueteaba sobre el techo de cuero del carruaje, y las ruedas chapoteaban al rodar por los charcos y el barro. Frente a él, el tocado blanco de su compañero brillaba débilmente en la oscuridad. El cirujano buscó en sus bolsillos y dispuso sus agujas, sus ligaduras y sus imperdibles, para no perder tiempo cuando llegaran. Se irritó de impaciencia y tamborileó con el pie en el suelo. Pero el taxi finalmente redujo la velocidad y se detuvo. En un instante, Douglas Stone salió y el comerciante de Esmirna tenía el dedo del pie justo en el talón. «¿Puedes esperar?», le dijo al conductor. Era una casa de aspecto mezquino en una calle estrecha y sórdida. El cirujano, que conocía bien su Londres, echó una rápida mirada a las sombras, pero no había nada distintivo. Ninguna tienda, ningún movimiento, nada más que una doble hilera de casas apagadas y de fachada plana. Una doble extensión de losas mojadas que relucían a la luz de la lámpara, y un doble chorro de agua en los canalones que giraba y gorgoteaba hacia las rejillas del alcantarillado. La puerta que daba a ellos estaba manchada y descolorida, y una tenue luz en el panel del ventilador de arriba servía para mostrar el polvo y la mugre que la cubrían. Arriba, en una de las ventanas del dormitorio, brillaba un apagado resplandor amarillo. El comerciante llamó con fuerza, y cuando volvió su rostro oscuro hacia la luz, Douglas Stone pudo ver que estaba contraído por la ansiedad. Se corrió un cerrojo y una mujer mayor con una vela se paró en la entrada, protegiendo la delgada llama con su mano nudosa. ¿Está todo bien?, jadeó el comerciante. Ella está tal como la dejó, señor. ¿Ella no ha hablado? No,
Ella está profundamente dormida. El comerciante cerró la puerta y Douglas Stone recorrió el estrecho pasillo, mirando a su alrededor con cierta sorpresa mientras lo hacía. No había ni hule, ni estera, ni perchero. Un polvo gris oscuro y pesados adornos de telarañas se encontraron con sus ojos por todas partes. Siguiendo a la anciana por la escalera de caracol, sus pasos firmes resonaron con dureza en la casa silenciosa. No había alfombra. El dormitorio estaba en el segundo descanso de las escaleras. Douglas Stone entró detrás de la anciana enfermera, seguido por el comerciante. Aquí, al menos, había muebles y de sobra. El suelo estaba lleno de basura y en los rincones se amontonaban armarios turcos, mesas con incrustaciones, cotas de malla, extrañas pipas y armas grotescas. Sobre un soporte en la pared había una única lámpara pequeña. Douglas Stone lo descolgó y, abriéndose camino entre la madera, se acercó a un sofá que había en un rincón, en el que yacía una mujer vestida a la moda turca, con yasmak y velo. La parte inferior de la cara quedó expuesta y el cirujano vio un corte irregular que zigzagueaba a lo largo del borde del labio inferior. «Perdonarás al yasmak», dijo el turco. «Ya conoces nuestra opinión sobre las mujeres en el este». Pero el cirujano no pensaba en el yasmak. Para él ya no era una mujer. Fue un caso. Se agachó y examinó la herida con atención. «No hay signos de irritación», dijo. «Podríamos retrasar la operación hasta que se desarrollen síntomas locales». El marido se retorció las manos con una agitación incontrolable. «Oh. Señor, gritó. «No juegues. Usted no sabe. Es mortal. Lo sé y les aseguro que una operación es absolutamente necesaria. Solo el cuchillo puede salvarla. Y, sin embargo, me inclino a esperar», dijo Douglas Stone. «Ya es suficiente», gritó enojado el turco. «Cada minuto es importante y no puedo quedarme aquí y ver que mi esposa se hunde. Solo me queda darle las gracias por haber venido y llamar a algún otro cirujano antes de que sea demasiado tarde». Douglas Stone vaciló. Devolverle esas 100 libras no sería un asunto agradable. «Pero claro, si abandono el caso deberé devolver el dinero. Y si el turco tenía razón y la mujer muriera, su situación ante un forense podría resultar embarazosa». «¿Ha tenido experiencia personal con este veneno?», pregunté. «Tengo». «Y usted me asegura que es necesaria una operación». «Lo juro por todo lo que considero sagrado. La desfiguración será espantosa. Puedo entender que la boca no será bonita para besar». Douglas Stone se volvió ferozmente hacia el hombre. El discurso fue brutal. Pero el turco tiene su propia manera de hablar y de pensar, y no había tiempo para discusiones. Douglas Stone sacó un bisturí de su estuche, lo abrió y palpó la afilada regla con el dedo índice. Luego acercó la lámpara a la cama. Dos ojos oscuros lo miraban a través de la rendija del yasmak. Todos eran iris y apenas se veía la pupila. «Le has dado una dosis muy fuerte de opio». «Sí, ha recibido una buena dosis». Volvió a mirar los ojos oscuros que miraban directamente a los suyos. Estaban apagados y sin brillo, pero, mientras los miraba, un pequeño brillo cambiante apareció en ellos y los labios temblaron. «Ella no está completamente inconsciente», dijo. «¿No sería bueno usar el cuchillo mientras sea indoloro?». El mismo pensamiento había cruzado por la mente del cirujano.
Agarró el labio herido con sus pinzas y con 2 cortes rápidos sacó un trozo ancho en forma de V. La mujer saltó del sofá con un grito espantoso y borboteante. Le arrancaron la cubierta de la cara. Era una cara que él conocía. A pesar de ese labio superior sobresaliente y esa baba de sangre, era un rostro que él conocía. Ella seguía poniendo la mano en el hueco y gritando. Douglas Stone se sentó a los pies del sofá con su cuchillo y sus pinzas. La habitación daba vueltas y él había sentido algo como una costura desgarrada detrás de su oreja. Cualquier espectador habría dicho que su rostro era el más espantoso de los dos. Como en un sueño, o como si hubiera estado contemplando algo de la obra. Tuvo conciencia de que el pelo y la barba del turco yacían sobre la mesa, y que Lord St. Knox estaba apoyado contra la pared con la mano en el costado, riendo en silencio. Los gritos ya se habían apagado y la espantosa cabeza había vuelto a caer sobre la almohada. Pero Douglas Stone seguía sentado inmóvil y Lord St. Knox seguía riéndose en voz baja para sí. Esta operación era realmente muy necesaria para Marion, dijo. No físicamente, sino moralmente, ya sabes. Moralmente. Douglas Stone se agachó unos metros y empezó a jugar con los flecos de la colcha. Su cuchillo tintineó al caer al suelo, pero todavía sostenía las pinzas y algo más. Hace tiempo que tenía la intención de dar un pequeño ejemplo, dijo Lord St. Knox suavemente. Tu nota del miércoles se perdió y la tengo aquí en mi bolso. Me esforcé un poco en llevar a cabo mi idea. La herida, por cierto, no fue causada por nada más peligroso que mi anillo de sello. Miró fijamente a su silencioso compañero y amartilló el pequeño revólver que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Pero Douglas Stone seguía hurgando en la colcha. Verá. Después de todo, ha cumplido con su cita, dijo Lord St. Knox. Y ante eso Douglas Stone se echó a reír. Se rió larga y ruidosamente. Pero Lord St. Knox ya no se rió. Algo parecido al miedo agudizó y endureció sus rasgos. Salió de la habitación y caminó de puntillas. La anciana estaba esperando afuera. Atiende a tu ama cuando despierte, dijo Lord St. Knox. Luego bajó a la calle. El taxi estaba en la puerta y el conductor se llevó la mano al sombrero. John, dijo Lord St. Knox, primero llevarás al médico a casa. Creo que querrá que le lleven abajo. Dígale a su mayordomo que se ha puesto enfermo por un caso. Muy bien, señor. Entonces puedes llevarte a Lady St. Knox a casa. ¿Y qué hay de usted, señor? Oh, mi dirección durante los próximos meses será el Hotel di Roma, Venecia. Solo asegúrese de que las cartas se envíen. Y dile a Stevens que exhiba todos los crisantemos morados el próximo lunes y que me envíe el resultado. Gracias por acompañarnos en la obra de El caso de Lady St. Knox. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.